Bien, chicos, vamos a continuar con un poco de teoría y revisión para que puedan continuar con el práctico que había quedado de valor absoluto. Nos habíamos quedado en el punto 7, vamos a continuar con el punto 8, en donde ustedes tienen lenguaje coloquial. Si ustedes recuerdan en años anteriores, el lenguaje coloquial eran síntesis, oraciones en las que nosotros teníamos que traducirlas en símbolos. En este caso yo les voy a dar algunos ejemplos de cómo pasar del lenguaje coloquial usando módulo, que era nuestro tema que veníamos trabajando, ¿sí? Recordemos algunas cuestiones del lenguaje coloquial. Cuando nos referíamos a un número, hacíamos referencia al símbolo o usar la letra X. Si yo decía, por ejemplo, el siguiente de un número, simbolizábamos como X más 1. El anterior de un número lo simbolizábamos como X menos 1. El doble de un número, entonces X por 2 o 2X, como no estamos acostumbrados a decirlo. El cuadrado del siguiente de un número. ¿Cómo puede expresarse eso? Bueno, entre paréntesis ponemos el siguiente de un número, que es x más 1 elevado al cuadrado. Más o menos con esa teoría anterior que la que ya han trabajado en años anteriores, vamos a tratar de resolver o por lo menos ver un poquito estos ejemplos que yo les puse acá para que puedan continuar con el trabajo, ¿sí? En la que habla obviamente de valor absoluto, no todas, pero sí la mayoría. Por ejemplo, el módulo del siguiente de un número. Recuerden que más o menos para trabajar el lenguaje simbólico de este lenguaje coloquial, tratemos de identificar parte en la oración, qué es lo que deberíamos escribir primero, ¿sí? Tenemos el módulo del siguiente de un número. A mí me conviene primero simbolizar esta parte porque ya la conozco. El siguiente de un número, ¿cuánto es? ¿O cómo lo simbolizamos? Como x más 1, ¿sí? Pero dice que el módulo de todo esto, o sea que esta simbología que yo puse acá, x más 1, está atrapada entre módulo o valor absoluto. Entonces ahí tengo simbolizada esta oración. El módulo del siguiente de un número, ¿sí? Entonces el siguiente de un número es x más 1. Toda esa expresión atrapada en valor absoluto, que es lo que me pide, ¿sí? Vamos al otro ejemplo. El módulo de un número aumentado en una unidad, ¿sí? Bueno, el módulo de un número aumentado en una unidad. ¿A qué se refiere con eso? ¿Sí? Entonces, yo puedo trabajar así. El módulo de un número, ¿cómo lo simbolizo? Como x más entre valor absoluto. ¿Sí? Ese es el módulo de un número. Aumentado en una unidad, o sea, más 1. ¿Sí? No es lo mismo que el ejemplo anterior. Supongamos el tercero. El módulo de el doble del anterior de un número es parecida a la primera oración. Entonces, tratemos de analizarla por partes. ¿Qué es lo que primero tendría que simbolizar? Esto, el anterior de un número, ¿cómo simbolizamos? Si el siguiente de un número es x más 1, entonces el anterior será x menos 1. Ahora, me dice el doble de esto, el doble del anterior de un número. O sea que esto que tengo acá lo voy a poner entre paréntesis y lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Hasta ahí tengo esta parte de la oración, el doble del anterior de un número. Ahora, todo eso me está pidiendo que esté entre módulos, o sea, toda esta expresión que yo simbolicé aquí, la voy a colocar entre valor absoluto, ¿sí?
Bien, veamos otro. La diferencia entre el módulo de un número, ¿sí?, y el cuadrado de -3 es igual a 6. Bueno, nos pide una operación principal aquí, en este pedacito de la oración. Dice la diferencia entre, o sea que yo voy a tener un elemento restado con otro elemento. ¿Cuáles son esos dos elementos? Yo tengo la diferencia entre algo y algo. ¿Cuáles son esos dos elementos? El módulo de un número, ya habíamos visto aquí el módulo de un número. El módulo de un número es x, ¿sí?, y el cuadrado de -3. Entonces, el cuadrado de -3 lo simbolizo de esa manera, ¿sí?, es igual a 6. Y tenemos esa simbología de este lenguaje coloquial, ¿sí? Obviamente estamos aquí hablando de una ecuación, ya sabemos resolver una ecuación, ¿sí? Entonces hacemos el despeje y ya saben que una ecuación tiene dos caminos para resolverse, ¿sí? Más o menos con esto tienen una pequeña ayuda de cómo resolver el punto 8 del trabajo práctico, ¿sí? Igual ustedes pueden revisar su teoría del lenguaje coloquial de años anteriores. Lo único que le estamos sumando aquí es a la expresión que estamos acostumbrados a usar, hay que colocarle valor absoluto, ¿sí? Vamos a resolver un ejercicio que tienen ahí en el práctico. Yo les voy a ayudar con uno para que veamos un poquito y después ya ustedes lo siguen trabajando. Uno de ellos dice: la distancia ¿sí?, de x hasta -3,5 es igual al módulo de la diferencia entre -2 y -4,5. ¿Sí? Bien, este es uno de los ejercicios que ustedes tienen en el práctico. Vamos a tratar de resolverlo usando el lenguaje simbólico. La distancia de x hasta -3,5. Si yo tengo una distancia, tengo un elemento en un punto y otro elemento en otro punto. O sea, la distancia recorrida sería la suma que hay desde un elemento a otro. Entonces, la distancia de x hasta -3,5 sería x más este valor, que es negativo. Como no dice nada de módulo, entonces no tengo que aplicar nada de módulo, ¿sí? Es una oración en la que tenemos que simbolizar, ¿sí?, y resolver. Entonces, hasta aquí tengo esto, la distancia de x hasta -3,5, que es esto, ¿sí?, la distancia total que hay entre uno y otro, ¿sí?, es igual al módulo, ahora sí dice, es igual al módulo de la diferencia entre -2 y -4,5. Si dice la diferencia entre, o sea, tengo que restar dos elementos. ¿Entre qué elementos? Entre -2 y -4,5. Y ahora dice, esa diferencia tiene que estar encerrada en módulo, o sea, de esta manera, ¿sí? Entonces, repasemos.
La distancia de x hasta menos 3,5 es la suma entre esos dos elementos. Es igual al módulo, ¿sí? Al módulo que hay entre la diferencia entre menos 2 y menos 4,5. O sea, la resta que hay entre este elemento y este elemento. O sea, menos 2 menos menos 4,5. Vamos a poner entre paréntesis, ¿sí? Y toda esa operación está entre valor absoluto. Bueno, aquí no hay valor absoluto, así que vamos a resolver de manera normal. X, regla de signo, más por menos, menos. Voy a resolver la operación que está entre valor absoluto, entonces me queda menos 2, menos por menos, más, ¿sí? Y seguimos resolviendo. Hacemos esta cuenta dentro del valor absoluto, menos 2 más 4,5, eso me da como el resultado 2,5 entre valor absoluto, y recordemos que el valor absoluto de un número, ¿sí? De un número entero, un número real, es el mismo valor en su forma positiva, o sea que el valor absoluto de 2,5 es 2,5. Si hacemos el despeje, 2,5 más 3,5, entonces obtengo que x da como resultado 6. ¿Sí? Ese es uno de los ejercicios que tienen en el trabajo, ¿sí? Más o menos teniendo en cuenta algo de lo que vimos acá y con los ejemplos de que vimos hace un momento, podrán resolver las situaciones que tienen con lenguaje coloquial. Espero les sirva. Bien, vamos a continuar con otro ítem que tienen ahí en el trabajo, ¿sí? Que habla un poquito de las propiedades de los números reales, que es un complemento de esta parte del práctico con valor absoluto. Para ello tienen que tener en cuenta o recordar, mejor dicho, las propiedades de la potencia y de la raíz. Yo aquí más o menos les anoté las propiedades básicas. Ustedes ya sabrán que si tenemos productos de bases iguales, los exponentes se suman. Si tengo un cociente de bases iguales, los exponentes se restan. Una potencia con otra potencia, entonces hay un producto de esos dos exponentes. Y podemos recordar también que un exponente fraccionario puede expresarse como raíz. Una aclaración importante, y recuérdenlo, que la potencia no se distribuye en la suma ni en la resta. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que ustedes tienen a más b elevado al cuadrado. Entonces, esa operación no puede ser a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Ustedes ya saben que si tienen un elemento más otro elemento elevado al cuadrado, eso es una propiedad de trinomio, ¿sí? O un binomio al cuadrado, o pueden hacer a más b por a más b, ¿sí? Pero la potencia no se distribuye en la suma ni en la resta. Las propiedades de la raíz son las básicas. Tengo un producto, ¿sí?, de raíces iguales. Entonces, ¿qué pasa con los radicandos? Pueden multiplicarse dentro de una sola raíz. Lo mismo pasaría con la división, ¿sí? Si tengo una división de dos raíces, los radicandos pueden dividirse dentro de la misma raíz. Si tengo una raíz de otra raíz, ¿qué pasa? El producto de índices es la propiedad, ¿sí? Y recuerden, aquí les pongo raíz de a elevado a la cuarta. Si tenemos un índice par, en este caso la raíz cuadrada, y tenemos una potencia 4, podemos simplificar, ¿sí?, el índice con la potencia y obtengo como resultado a cuadrado en este ejemplo. Lo mismo que en la potencia, la raíz no se distribuye con respecto ni a la suma ni a la resta. Es decir, algo básico que les mencioné con el binomio al cuadrado es, si yo tengo una suma de raíces, eso no es lo mismo que poner la raíz de
la suma de los radicandos, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Vamos a hacer algunos ejemplos que tienen ustedes ahí en el trabajo como para que les sirva de guía y así ustedes puedan completar y terminar. Entonces, el punto que sigue es para colocar, creo, si hay expresiones que sean o no iguales. Por ejemplo, acá tenemos 5 por n por n por n. ¿Eso es lo mismo que 5 por n al cubo? Sí, es lo mismo, porque acá yo puedo multiplicar estas tres variables, ¿sí? Y como es un producto, ¿qué pasa con los exponentes? Sumamos. Cada variable tiene exponente 1, entonces 1 más 1 más 1, n es n elevado al cubo. O sea que esta expresión es igual, ¿sí? ¿Qué pasa con esta segunda expresión? X al cubo menos x es lo mismo que x cuadrado. No es lo mismo, porque si yo recuerdo la definición de polinomios, ¿sí? Restar una variable con otra solo se puede hacer si ambas variables tienen el mismo exponente. Como en este caso tenemos x elevado al cubo menos x elevado a la 1, no puedo restar estas variables. Por lo tanto, esta expresión no es igual, ¿sí? El producto que tenemos aquí dice 2 por m al cubo por 3 por m a la cuarta será lo mismo que 6m a la séptima. Sí es lo mismo, porque aquí yo estoy multiplicando y al multiplicar, si recuerdo la definición de polinomio, puedo hacer número por número y variable por variable. Entonces, 2 por 3 es 6, ¿sí? Y al multiplicar m al cubo por m a la cuarta, entonces producto de bases iguales, sumo los exponentes, entonces m al cubo por m a la cuarta es m a la séptima. O sea que estas expresiones sí son iguales. Y así tienen que hacer con el resto de los ejercicios. Revisen bien las propiedades, miren bien los ejercicios. Esto es solamente un repaso, más que nada para poder practicar y orientarse un poquito con las propiedades. El punto que sigue, creo que ustedes tienen que escribir qué propiedades hay en los ejercicios esos, qué propiedades se manifiestan y escribirlas, ¿sí? El último creo que habla un poquito de aplicar esas propiedades ya directamente en algunas expresiones algebraicas que tienen ahí, como por ejemplo a por b elevado a la m sobre n, ¿sí? Acá podemos aplicar algunas propiedades. Como yo tengo producto, la potencia puede distribuirse, ¿sí? Porque eso sí lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, si voy a distribuir esto, si yo distribuyo la potencia, me quedaría a elevado a la m sobre n por b elevado a la m sobre n. En ese caso, ¿sí? ¿Qué más puedo trabajar ahí? Si quieren, podemos expresar esto, ¿sí? Como raíz, porque el exponente fraccionario puede expresarse como raíz. Entonces acá me va a quedar la raíz de a elevado a la m de índice n por la raíz de b elevado a la m de índice n, ¿sí? Podemos dejarlo hasta ahí nomás, ¿sí? Luego, tenemos otra expresión, a elevado a esta fracción m sobre n por a elevado a esta otra fracción p sobre q por a elevado a esta otra fracción r sobre s. Si tenemos el producto de bases iguales, ¿qué podemos hacer? Se suman, ¿sí? Podemos sumar toda esa expresión. Entonces quedará m sobre n más p sobre q más r sobre s. Si trabajan bien el concepto de álgebra, ¿sí? Pueden desarrollar esta operación, ¿sí? Esta sumatoria, ¿sí? O si no, bueno, podemos dejarla ahí nomás. Y así pueden trabajar con las expresiones que
que siguen en el trabajo. Más o menos espero que con esto puedan continuar y trabajar con los ejercicios restantes. Ya saben, cualquier duda que necesitan me escriben al mail o me mandan las dudas que tengan. Espero les sirva y saludos.